Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a un live. Hoy especial, un poco excepcional la hora, que sale de lo común. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Jesusana Materán acerca de un tema de interés social muy oportuno en el mes de octubre que se celebra el Día de la Conciencia Mundial sobre el Cáncer, no específicamente el cáncer de útero, pero el cáncer de mama. Y bueno, me parece súper importante conversar acerca del tema que teníamos planteado para el día de hoy, que es acerca del BPH y el cáncer de cuello uterino. Bueno, primero por las incidencias, segundo, porque hay muchos mitos en torno a la materia, hay mucha ignorancia también o desconocimiento, y es importante siempre poner en perspectiva las cosas, apuntar hacia la prevención, dar información oportuna para evitar cosas, sobre todo porque es lo que yo pues recibo diariamente en mi trabajo. Y bueno, para hoy tengo una invitada especial que, aparte de ser ginecólogo obstetra, bueno, ella es directora del Departamento de Ginecología y Obstetricia del IES, del Instituto de Salud Público aquí en Quito. Así que bueno, ella pues tiene mayor manejo que yo en este tipo de abordajes. Y bueno, quiero conversar con ella acerca de la materia, así que bueno, la vamos a invitar en este momento. A ver, vamos a demasiado tiempo que no hago live con invitadas. A ver, aquí ya le mandamos la invitación. Vamos a esperar que acepte la invitación para comenzar el conversatorio con ella. Tengo aquí en mi cuaderno varias preguntas que le quiero hacer, aprovechando el momento porque la tenemos aquí y que ella está, ahorita ya salió del trabajo. Vamos a ver nuevamente. Ajá, ya te mandé la invitación, Susana. Si estás por aquí, a ver. Yo sé que se conectó. Vamos a ver si ve la invitación. Eh, Tengo varias preguntas anotadas para ellas, sobre todo por si se conectan personas que no saben nada acerca del tema, personas que nunca en su vida han escuchado acerca del BPH o creen saber algo o tienen miedo, y bueno, obviamente, por supuesto, todas las personas que mencionan la palabra cáncer, pues también es una palabra con una connotación muy fuerte, pero como siempre, la información es poder, así que vamos a volver a invitar a Jesusana, que no entiendo. No sé si es que no le llega la invitación. A ver. Vamos a ver si se conecta. Bueno, aquí la conexión está buena, pero no sé si me están escuchando bien. Hmm. A ver, ¿cómo es la cosa aquí? No entiendo. Aquí estamos. Hola, ¿Me escuchas bien? un poquito lejos, no veo tu cámara, pero ya pronto se soluciona. Pero ¿qué será? O sea, ya, ¿y ahora sí me escuchas? Sí te escucho, Ah, ok. un poquito lejos, pero sí te escucho. Sí, bueno, lo que pasa es que tú estás en el consultorio y yo me vine para la casa, porque estoy muy cansada, entonces me vine para acá. Pero bueno, tranquila. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo le expliqué a la comunidad que tú tenías tu reposo de la operación de mandíbula, pero bueno, igual súper agradecida que estés aquí porque, bueno, primero confío en tu criterio, no es random la cosa, o sea, tú estás bien empapada de la materia, tenemos pacientes en común. Y bueno, este tema que quiero desarrollar contigo hoy, a mí me ocupa porque, bueno, yo te he contado a ti, y es impresionante la cantidad de casos de cáncer de cuello uterino ya en estadio 3, estadio 4, que ya tú sabes que ahí hay metástasis complicados. Y bueno, primero porque no hubo información, no hubo prevención, son personas que nunca van al ginecólogo, nunca se hacen los chequeos, entonces se pierden vidas y es triste por la falta de información.
Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Susana, para la gente que no tiene conocimiento, eh, ¿qué es el BPH? O tú me dices que aquí le dicen, ¿cómo es que le dicen aquí? Que me dice que HPV. ordenan, ajá, HPV, Es lo mismo para que la gente, para los bebés. para que nos Porque cuentes, lo pronunciamos como las siglas en inglés, ah, ok, ¿no? ¿qué es? O sea, ¿qué significan las siglas y qué es ese virus? Claro, bueno, primero para comenzar, muy agradecida por tu invitación. Es un tema súper importante, sobre todo en países de Latinoamérica, países que están en vías de desarrollo, ya que es muy alta la incidencia del cáncer de cuello de útero, que es realmente siempre uno de los principales cánceres que afectan a la mujer. Entonces, ha sido un problema de salud pública, ya que, aparte de, como tú bien lo dices, eh, el aumento de la morbilidad y la mortalidad en la mujer representa, por supuesto, altos gastos para el Estado en salud pública. Entonces, se han hecho muchas cosas para evitar o disminuir los casos y es principalmente disminuir eh, la enfermedad por virus de papiloma humano. Ahora, adelantándome a lo que me preguntaste realmente, el virus de papiloma humano es un virus que ataca principalmente las mucosas y el epitelio eh, de ciertos tejidos, más que todo cuello de útero, vagina, ano, vulva, garganta, boca, por lo tanto es específico para afectar este tipo de tejidos. Su expresión, por supuesto, eh, no necesariamente la persona debe tener eh, signos evidentes. Puede ser contaminado sin tener signos o síntomas. Solo se necesita el contacto de las mucosas o del tejido para la persona contaminarse, independientemente sean parejas homosexuales o heterosexuales. El contacto principalmente es por relaciones sexuales y es un virus que no está en la sangre. Esa es una pregunta muy importante Ujú. que me hacen la mayoría de las pacientes y me dicen, hágame una prueba de sangre y no, es un virus que afecta a las mucosas. De hecho, aunque no lo creas, María José, la mayoría de las personas tal vez nos hemos infectado, pero nuestro sistema inmunológico actúa y hace que desaparezca las lesiones sin necesidad de causar algún tipo de síntoma y no ser evidente. Por lo tanto, no necesariamente tienes que presentar la lesión para que el virus se transmita. Ya cuando esta infección ya es persistente es cuando causa el problema. Ahora, ahí justamente con lo que tú estás diciendo, y bueno, tú tendrás más cifras que yo recuerdo vagamente algunas cifras que me comentó mi hermana, pero ella me decía, de cada 10 mujeres, 8 tienen BPH o han pasado por BPH. Ahora, que unas les traiga problema y a otras no, depende del tipo de cepa, el tipo de sistema inmunológico, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, realmente es muy fácil de contaminarse. La mayoría de las personas en algún momento tuvimos que estar en contacto o nos pudimos haber contaminado y va a depender, como dices tú, de la cepa, del sistema inmunológico y de los hábitos. Aquí es donde entra tu rama, que es la nutrición. Uh -huh. Aquí es donde entra evitar el tabaco, la buena alimentación, la actividad deportiva, porque nos fortalece para evitar, por supuesto, que se exprese las lesiones. Uh Por -huh. supuesto, hay factores de riesgo, ¿no? Hay factores de riesgo que se pueden modificar y otros que no se modifican. Pero va a depender también de la cepa. No es lo mismo infectarse
por cepas como la 6 y la 11, Ujú, que por lo general causan verrugas. Obviamente la enfermedad sí es más llamativa, porque externamente se ven cambios de coloración, cambios en el grosor de la piel, ya se ven esas lesiones de aspecto como de coliflor, que son ujú, bastante desagradables, pueden estar en la vagina, en la vulva, en los labios, en la garganta, en la boca, en el ano, ujú, pero sin ujú. embargo, este tipo de lesiones son las que no causan cáncer, son las Son que son benignas. de comportamiento benigno. Ujú, Ahora, ya cuando existen cambios en el cuello del útero específicos que el ginecólogo se va a dar cuenta al examen físico y a la colposcopía, muy importante, eh, hay cambios típicos que te das cuenta que pudiese ser una lesión precancerígena. Y ahí están involucradas otras cepas, por supuesto. Entonces sí va a depender de la cepa, de la edad de la paciente eh, y de, por supuesto, sus hábitos. ujú. Claro. Por ejemplo, en tu consulta, obviamente que tú tienes tu consulta privada, pero también tu consulta pública, que yo no he podido sacar la cuenta como cuántos pacientes ves tú al día, pero yo sé que son muchas. Por ejemplo, si tú tuvieses que generar unas estadísticas en este momento, ¿con cuánta recurrencia consigues tú BPH o colposcopias positivas para BPH? Sí, te puedo decir que em, de unas 10 pacientes, diría yo que unas 6, 7 Wow. tienen alteraciones, tanto el examen físico como en citologías o papanicolao o en colposcopía o lesiones sospechosas o que en algún momento han presentado em, alguna lesión y desapareció. Entonces, sospechosas de la patología, entre 10 pacientes, de 10 pacientes, unas 6. Es muy frecuente. Ujú, Y por lo general lo relacionamos culturalmente con em, que hice algo malo en la sexualidad. O de una vez buscamos culpables. ¿Quién me contaminó? Lo asociamos a infidelidad. mm, Y no, realmente pudimos habernos contaminado hace años, pero en este momento se expresó debido a factores de repente inmunológicos, de alimentación, tabaquismo, drogas. Entonces sí va a depender mucho de cómo estás tú. Por eso ahí entramos nosotras. Eh, si la paciente, ya vemos que es un virus muy fácil de contaminarse, pero si la paciente hace todo lo necesario para mejorar la nutrición, y integra actividad deportiva y elimina estos factores de riesgo como el tabaco, muy probablemente no vaya a expresar las lesiones. Eso que dijiste es muy importante porque me vuelvo a recordar de mi hermana, tú te vas a reír, pero ella me dice, o sea, hay gente que está actualmente en una relación, como tú bien dices desde el inicio, bien sea heterosexual u homosexual, y Claro. probablemente te contaminaste 8, 10, 15 años atrás y no pasó nada, pero en este momento tus circunstancias de vida, el estrés, tienes un estilo de vida inflamatorio, tienes un sistema inmunológico incompetente y se brota, o sea, el virus se brota. Entonces, bueno, eso puede ser causa o motivo de divorcio, separación o lo que tú dices, algo hice mal, esta persona me está engañando y no necesariamente es así. Tú bien lo dijiste, o sea, tú Buscamos te puedes culpables. contaminar, Claro. uh-huh, te contaminaste años atrás, pero lo estás ¿cómo se llama? Lo estás Expresando expresando en ahorita. este momento. Sí, hasta motivos de divorcio, separaciones. He tenido que mandar a terapia de parejas. Son personas que al tener el diagnóstico hay mucha labilidad emocional o lo asocian como que ya estoy contaminada y realmente no es así. Uh-huh, Simplemente yo los que les digo en la consulta, menos mal que nos dimos cuenta, menos mal que se expresó que uh-huh, es una lesión que se puede tratar, uh-huh, hay infinidades de tratamientos que se pueden utilizar, pero no queremos llegar hasta allí. uh-huh, Queremos hacer hincapié en la prevención. uh-huh. Entonces, la prevención con la
alimentación, el ejercicio y sobre todo el control o el seguimiento continuo anual en la consulta ginecológica, entrar a ese tamizaje con la citología, el Papá Nicolau en el tiempo que corresponda y la vacunación, que es Ujú, súper importante. ujú. Es el único cáncer que podemos prevenir con la Claro, vacunación, con los hábitos. claro. Te iba a preguntar, Jesús, yo no sé si tú has tenido contacto, conversaciones, has compartido congresos con urólogos, pero también hay mucho mito, obviamente es por lo que más escuchamos. Eh, las mujeres dicen, wow, o sea, es que este me lo pegó y los hombres no sufren de nada, todos lo sufrimos nosotras, que no sé qué. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso? Porque yo tengo entendido que también los urólogos reciben muchos casos de BPH, pero los resuelven fácilmente porque lo que hacen es mandarle a hacer ¿cómo se llama esa cirugía? Se me olvidó al hombre. La Eh, circuncisión. la circuncisión, exacto. Les quitan el prepucio, que es donde normalmente se alojan las lesiones, y como si nada. Ahora, tú que también ves parejas, o sea, ya has tenido parejas, ¿cómo ves tú la incidencia entre mujeres y hombres? Te puedo decir que es muy raro eh, que ellos presenten una lesión maligna Ujú, en pene, ¿no? Tiene que ver mucho con su sistema inmunológico. Más frecuentes son las verrugas, pero sin embargo, no es que todas las parejas van a tener lesiones, van a tener verrugas. A veces sí son tan pequeñas o zonas que simplemente están cambiando de coloración que solamente se da cuenta el urólogo al ujú, examen físico, también en la penescopia. Ellos ujú, colocan unas sustancias y lo ven en estas cámaras que tenemos y pueden evaluar mejor la mucosa y la piel. ujú. Sin embargo, no a todos les sale verrugas. Sí, ellos más que todos, los hombres se incluyen en la vacunación para evitar que salgan verrugas, pero también para evitar que transmitan la enfermedad. Inicialmente, en algunos países sí tenemos la vacunación en hombres y mujeres, pero en países de Latinoamérica que la tenemos, solamente está enfocada en las niñas, de manera de vacunarlas antes de cualquier tipo de contacto sexual y, por supuesto, prevenir de las de que se contaminen de las principales cepas. Ujú. Como en los hombres no es tan frecuente, realmente es muy raro el cáncer de pene, entonces no se ha enfocado mucho la vacunación en ellos, pero cada vez está aumentando ya que ellos transmiten y por Claro, supuesto hay que cortar el ciclo, ¿no? claro, lo que tú estás diciendo, ellos son asintomáticos, la mayoría, pero igual transmiten la enfermedad. Y eso es Y pueden importante. tener Ah, consecuencias. Es ujú, incómodo porque si se hacen tratamientos con ácidos, con quemaduras, con láser. mm, Bueno, también hay otros tipos de sustancias que retroceden las lesiones, pero son tratamientos dolorosos. Entonces, sí recomiendo también la vacunación en los hombres, en los niños, en ujú. este caso. Una pregunta, Jesús, ¿a qué edad es oportuna la vacunación donde tú haces el hincapié que sea tanto en el hombre como en la mujer, porque uno nunca sabe, a qué edad es apropiado que esto se inicie? Bueno, siempre se recomienda antes de los 14 años, Ujú, pero sobre todo antes, entre 9 a 14 ujú, años, pero sin embargo, pero antes de algún tipo de contacto sexual. Sin embargo, la vacunación se puede realizar entre 9 a 45 años de edad en hombres y mujeres. No importa que hayamos tenido alguna de las cepas que cubre la vacuna, porque te cubre de otras que no tienes. ujú, Y se insiste en, sobre todo, estas edades, entre 9, 11, 12 años, porque no han tenido contacto sexual. ujú. Incluso es menor número de dosis, son 2 dosis. Entonces, niños y niñas entre 9 a 14 años, y adolescentes, por supuesto, serían 2 dosis, y mayores de 15 años serían 3 dosis, y te va a cubrir de las principales cepas que causan el problema. Las La principales cepas 6, que la 11. son nueve, o sea, la vacuna más actual que tenemos en este momento Ujú, es la Gardasil 9,
te cubre para dos cepas que causan las verrugas, que son 6 y 6 y 11, 11. Ajá. y de las 7 siguientes cepas que causan más frecuentemente el cáncer de cuello de útero, donde la cepa 16. 16 y 18 Ujú. son las más feas, son las que mayormente están involucradas en la patología. Entonces, el Ecuador, ya que estamos acá, tiene el esquema de vacunación gratis, Ujú. pero de la Gardasil 4, que te cubre solamente 4 cepas, dos que causan verrugas y las dos principales que causan cáncer, que serían las Ujú. 6 y 11, 16 y 6, 18, 18. tienen Ajá. gratis Ajá. el esquema entre niñas de 9 a 11 años, solo niñas, solo niñas. Ok. Sin embargo, sí se puede colocar en menores de 14 solo 2 dosis. Ujú. Ya a partir de allí son 3 dosis, sin embargo, siempre recomendamos cubrirse con la mejor, que es la Gardasil 9, pero solamente la tenemos de manera privada, no Ok. está gratis para la población. Ok, entendido. Y otra pregunta que te quería hacer con respecto a eso, ya entrando entonces más a estas cepas que son las que yo más he leído, que es la 16 y la 18. Normalmente cuando tú ves alguna alteración, cuando tú estás haciendo el examen clínico, haces la observación, utilizas tu espéculo, tomas las muestras y todo eso, ¿en qué momento tú tipificas la cepa? Que tú dices, esto no me cuadra, voy a tipificar. Ya, se prefiere tipificar, por supuesto, en pacientes jóvenes para evitar tratamientos muy Ujú. agresivos, ¿ok? Que pueden perjudicar o que pueden traer complicaciones en un futuro. Pero también lo ideal es tipificar en pacientes por pesquisa. De hecho, aquí en el Ecuador utilizamos el tamizaje Ujú. en pacientes de 21 a 65 años con la realización de la citología o el Papa Nicolau, y se Ujú. debería hacer la tipificación del virus de papiloma cada 5 años, así no tengas ninguna lesión y ningún síntoma, Ujú. para poder identificar a tiempo alguna cepa. Por supuesto, si nos sale una cepa de bajo riesgo, nos da un poco más de tranquilidad, pero es una paciente que puedes vacunar, puedes modificar estos eh, factores de riesgo que se puedan modificar, y es una paciente que vas a seguir. Ujú. Pero cuál sigues más estrictamente o cuál tienes que investigar más, a cuál tienes que irte ya con biopsia para ver realmente de qué se trata la lesión, es aquellas con cepas de alto riesgo, principalmente 16 y 18. A ellas, dependiendo de su edad, sus condiciones, enfermedades previas, dependiendo del número de hijos que tenga, vas a Ujú. decidir el tratamiento más óptimo, ¿sí? Y Ujú. sobre todo pasa en la edad de la adolescencia, que es mi campo. Tú sabes que soy especialista en ginecología de niñas y adolescentes. Ujú. La adolescente, por características anatómicas del cuello del útero, donde las glándulas están más expuestas, tienen deficiencia incluso de algunas sustancias en la parte inmunológica, em, y por esa apertura del orificio, esa humedad constante, ellas se contaminan más fácil del virus de papiloma. Pero así como se contaminan muy fácilmente, también se recuperan muy fácilmente. Entonces en ellas tenemos que ser muy expectantes, muy vigilantes, porque si identificas cepas de repente de alto riesgo, eh, pero es una lesión sencilla, sí se puede vigilar, contemporizar y evitar sobre todo uno de los tratamientos más agresivos en la adolescente, que es la conización. La Ujú. conización es extraer un fragmento del cuello en forma de cono, y esto puede perjudicar en un futuro sus futuros embarazos, ¿ok? Porque va a debilitar un poco el cuello del útero y puede causar amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, aumentar la prematurez. Ujú. Entonces, el adolescente sí somos muy expectantes y tomamos decisiones uniendo todos los factores. ¿Sí? Ok. Y te quería preguntar, por ejemplo, en la actualidad,
pues, con base a tu consulta privada, a tu consulta en el IES, ¿cuántos casos últimamente, por lo menos lo que va del año 2023, has recibido específicamente positivos para esta cepa 16 y para esta cepa 18? La- las cepas 16 y 18, que son las más cancerígenas, Ujú. eh, realmente está en la mayoría, el 90% de los cánceres de cuello de útero son por estas cepas. Claro, pero, Entonces, pero, mi, pero mi pregunta es, ajá. ¿con cuánta incidencia la recibes tú en consulta? Bueno, te pudiese decir que es muy variado, pero por ejemplo, en mi consultorio privado, que de repente manejo la estadística más de Ujú, cerca, te pudiese decir que las cepas eh, que más se han eh, diagnosticado por la tipificación ha sido en las cepas, en primer lugar, la 33, 51, 52, esa es mi estadística. ujú, Son cepas de alto riesgo, ujú, pero no son las más feas. ujú. En segundo lugar, diríamos cepas de bajo riesgo totalmente. Ok. Y en tercer lugar serían las cepas 16 y 18. Eh, Tal vez no he tenido una incidencia muy grande de cáncer de cuello de útero en mi consulta, más es la incidencia de virus de papiloma Ujú, humano, uniendo cepas de bajo riesgo y alto riesgo. En el hospital también. En el hospital, las lesiones precancerígenas eh, dadas por cepas de bajo y alto riesgo son las más frecuentes. Ahora, por supuesto, el cáncer de cuello de útero vamos a manejarlo más en la parte del Ministerio de Salud Pública porque son pacientes no afiliadas al IES, de repente tienen otra condición social o de ujú, repente son aquellas pacientes que aumentan la estadística porque no realizan un tamizaje, viven pues en condiciones de pobreza, no van al médico. ujú. Entonces son personas que tienen síntomas de larga data y que no van, por supuesto, a consultar, pero depende del área donde te encuentres, como te digo, por IES y por Ujú. consultorio privado, entonces, más que todo son cepas de tanto de alto riesgo o bajo riesgo, pero con lesiones Ujú. premalignas, Por ejemplo, no cuando cáncer. tú, claro, cuando tú, por ejemplo, consigues una chica o has escuchado acerca de casos, te hablo por ejemplo, lo que a mí me ha pasado. Que, no, mira, lo que pasa es que tengo cáncer de cuello uterino, estadio 3, imagínate, pero yo me enteré en enero. Todos sabemos que Sí. eso no se gesta de la noche a la mañana. Ahí hubo un descuido de la paciente. Cuando hemos diagnosticado, y sí lo vemos en mujeres cada vez más jóvenes, Ujú, antes era pues de las mujeres de 60, 70 años, que de repente pues no iban a sus controles y se daban cuenta tarde. Pero yo he tenido pacientes de 25, 26 años con cáncer de cuello de útero. Es algo increíble. Como dices tú, se necesita un tiempo, se necesitan ciertos factores que estén involucrados allí, pero es porque comienzan su vida sexual a muy tempranas edades o también producto de abuso sexual. Entonces, para que una persona de 25, 24 años tenga ya cáncer de cuello de útero, tuvo que haberse contaminado al menos 10 años antes. Entonces, aquí es donde encontramos el problema. Tenemos que hacer hincapié en la adolescencia temprana, ese adolescente entre 10 a 13 años que de repente todavía no está interesado en la parte de la sexualidad o se está despertando con la orientación, porque sí existe todavía cierta resistencia en Latinoamérica. Creemos que hablar con adolescentes es darle permiso, que explicarle al adolescente es darle riendas sueltas a que haga todo con la sexualidad y no. Se sabe que hablar con el adolescente, orientarlo y explicarle desde pequeños va a favorecer, por supuesto, a evitar embarazo en adolescente y las infecciones de transmisión sexual, sobre todo haciendo hincapié en la importancia de la vacunación, el uso del preservativo, la sexualidad responsable y, por supuesto, todos los beneficios que trae.
Nos claro, podemos vacunar en cualquier momento, pero si nos vacunamos antes, pues sería mejor porque ya te asegura o en un gran porcentaje que no te vas a contaminar de las dos principales cepas que causan el cáncer, que sería el 16 y 18. No quiere decir que las otras cepas no lo causen, pero son las que más están involucradas en el cáncer de cuello de útero. claro. O sea que, de acuerdo con lo que tú estás diciendo, por ejemplo, eh, lamentablemente yo conocí una chica, obviamente comenzamos a trabajar muy tarde, ya estaba en estadio 4, ya estaba en cuidados paliativos, imagínate. No, de, Estaba minada, o sea, la ¿de masa qué edad me no dijiste? era, ella tendría, te voy a decir, como 30 o 32 años. Cuando yo la conocí, ya Muy estaba en el joven. hospital. Y la conocí fue por una amiga que me dijo que por favor la ayudara, que hiciera todo lo posible. Obviamente yo hice mi mejor trabajo. De hecho, hice la consulta yendo al hospital, porque ya estaba hospitalizada, ya estaba ya en cuidados paliativos, pero ella ya estaba minada, o sea, y cuando yo la estaba interrogando, porque yo necesitaba saber pues en qué condiciones se estaba encontrando, cómo era su estilo de vida, esto, ella me dijo, no, yo me enteré en enero. Y el médico me dijo que me tenía que hacer histerectomía total, pero ella se negó a hacerse la histerectomía porque ella tenía como que esa fe de ser madre. Imagínate, entonces no se hizo la cirugía, eso siguió migrando, migrando, migrando. Obviamente las condiciones de vida de base tendría problemas metabólicos, no lo sé, y bueno, salieron nódulos en otra parte, o sea, se metastizó Sí. Bueno, por lo todo el general, cáncer. el cáncer de cuello de útero, la persona fallece por la insuficiencia renal, porque va obviamente extendiéndose la lesión y ya empieza a comprometer los uréteres, y bueno, por supuesto ahí trae todas las consecuencias, pero te entiendo. Realmente, a veces las lesiones precancerígenas o incluso cancerígenas, al principio no necesariamente te va a dar síntomas. Entonces, ¿qué tenemos que estar alerta? A los signos de alarma. Por ejemplo, estas pacientes que tienen sangrados anormales o que sangran después de la relación sexual o que sangran entre menstruación y menstruación o que las menstruaciones ya antes duraban 5 días, ahora duran 8 días, 10 días. Ujú, Son cosas que tenemos que prestar atención. ujú, Pacientes que antes tenían una sexualidad normal y ahora tienen dolor en las relaciones sexuales. Pacientes que, lamentándolo mucho, empiezan a tener síntomas urinarios o síntomas intestinales, tienen que acudir. Uno de los principales síntomas es sangrado, también está el dolor pélvico, pero principalmente es sangrado. Entonces, tenemos que saber, y eso es de la mano con el ginecólogo. El ginecólogo está aquí para orientarte en todas las etapas de tu vida. En mi caso, desde la niñez, la adolescencia, incluso el pediatra te orienta desde edades tempranas, pero estamos aquí para no solamente tratar, curar, también es para prevención. Por eso es que la consulta ginecológica no es solamente que tenga una infección y voy. La consulta ginecológica es una evaluación integral de la mujer donde vemos aspectos generales de la piel, los signos vitales, evaluación de tiroides, mamas, abdomen, genitales, hacemos la ecografía. Entrarías en el tamizaje dependiendo de la edad y las condiciones, pero también es prevención, también es educar ujú, a esa paciente de cualquier edad para que ella pueda identificar qué es lo normal o qué no es lo normal. ujú, Entonces, no solamente ver la consulta ginecológica como algo de que me ponen un tratamiento, también es para aprender qué puede pasar, qué es lo más frecuente según la edad, qué síntoma puedo presentar y cuál es el probable tratamiento. Y como obviamente no nos podemos ver dentro de la vagina, no ujú. podemos ver el cuello del útero, Claro. tenemos que acudir para la revisión completa. Entonces, el cáncer no es que hoy estaba bien y en una semana tuve cáncer de cuello de útero. Para que se dé esta lesión maligna, tienen que pasar tiempo, tienen que pasar años. Y por lo general me contaminé en la adolescencia con un virus de estos agresivos y la lesión fue avanzando. Entonces, sí es importante acudir a la consulta para la revisión. Una pregunta, ¿es posible, porque eso sí desconozco totalmente, por ejemplo, que te llegue un adolescente que tú dices que se contagia con mucha facilidad y bueno, tú le hagas su seguimiento respectivo,
por ejemplo, cuando tú ves que una chica da positivo a BPH, normalmente tú sugieres hacerle control cada cuánto tiempo. Sí, súper importante tu pregunta. Eh, Hay unas normas internacionales en Ujú, cuanto a las edades, ¿no? Si ujú, tiene 21 años, pues es una conducta que realmente es una conducta que a veces nos da un poquito de miedo en Latinoamérica, porque lamentándolo mucho son normas internacionales, pero a veces difieren un poco de nuestra población. Nuestra población de repente a veces la alimentación no es la adecuada, somos muy sedentarios, los jóvenes cada vez están con uso de sustancias tóxicas, tabaco, drogas, entonces no es lo mismo eh, la población, ¿no? O el ujú, estatus social. Realmente yo trato de ser un poquito más, seguirlas más de cerca. ujú. Entonces, si una adolescente, se sabe que la adolescencia es entre 10 a 19 años, pero una adolescente de repente que se diagnosticó porque ya tuvo vida sexual, bien sea porque quiso o por abuso, y tiene 15, 16, 17, 18 o 19 años y se le Ujú, diagnostica una lesión, eh, las normas dicen que si es una lesión de bajo grado, se cita al año ujú. y se vigila. Si persiste, a los 2 años, que puedes considerar hacer una colposcopía o una biopsia y dependiendo de los resultados vas a tomar una decisión. Pero en la adolescente yo prefiero, una vez que identifico, prefiero tipificar Ujú, y si estoy de frente a una lesión, a un virus de bajo riesgo, ujú. entonces si puedo vigilar, puedo fortalecer ese sistema inmunológico, puedo vacunar, puedo orientar, puedo educar y la cito normalmente a los 6 meses para ver cómo va la lesión, si desapareció o si se extendió. Pero como te digo, va a depender de cada paciente. No es lo mismo un adolescente de 18 años que tiene múltiples parejas sexuales, que no usa de repente métodos de barrera, que usa drogas, que usa tabaco, y que su alimentación no es la más óptima, a de repente un adolescente de 17 que tuvo una relación sexual, se contaminó, pero es una paciente que realiza ejercicio, la parte nutricional está bien y que de repente está vacunada. Entonces sí hay que contemporizar y dependiendo de las edades. Ahora si me Importante. dices, por supuesto, yo veo una persona de 50 años y le identifico una lesión de bajo grado, pero hay cepas ahí de bajo riesgo, yo sí preferiría hacer un tratamiento porque no va a ser, a esa edad no va a querer hijos, eh, puedo vigilar a la paciente o son pacientes que se me van a perder, prefiero hacerles un tratamiento. O sea, todo va a depender. Bueno, me imagino Pero ya que que la ese también puede, está mucho en tu pericia como médico, en las sí, preguntas que hagas, factores de riesgo. pero a mí me da mucha curiosidad en el sentido de Pero en que, adolescentes yo sí las vigilo cada 6 meses. Como te digo, hay normas internacionales que, te salió un NIC 1. No, cítalo al año. En la adolescente, cítalo al año. Ya. Entonces sí trato de ser un poquito más estricta en la vigilancia. claro, eso te iba a preguntar. Cuando tú, por ejemplo, identificas un adolescente y tomas la decisión, eso me parece súper bien, porque eso habla de tu pericia. Tú dices, no, yo a esta le voy a hacer un tamizaje de una vez porque no me cuadra. Y bueno, tú con el tamizaje ves que es una cepa de bajo riesgo. ¿Se han visto casos, por ejemplo, de que esa misma paciente más adelante pueda presentar nuevamente VPH, pero con una cepa distinta que le sube el riesgo? Claro, se puede contaminar de otra cepa. Por eso es importante la vacunación. Obviamente no te va a proteger de la que ya tienes, Ujú. pero vacunamos y obviamente te va a proteger de las que nos tienes. Incluso hay artículos eh, que están viendo eh, que la vacuna está evitando las recidivas. Lo que pasa es que todavía no está, como te digo, generalizado, pero sí se ve que la vacuna
está evitando las recidivas y en algún momento de repente va a formar parte del tratamiento. Eh, Incluso de la cantidad de dosis, todavía no está generalizado, todavía no está totalmente aprobado, pero se han hecho estudios, incluso siguiendo a las pacientes por 10 años, y se Ujú. cree que una sola dosis es suficiente. Wow. Entonces eso va a ser buenísimo, porque si vamos a aplicar una sola dosis en menores de 14 años y dos Ujú, dosis en mayores de 15 años, ujú. entonces van a haber más personas que se van a vacunar porque sí la vacuna es costosa. Y no es lo mismo que la parte pública, con dos dosis vas a tener otra paciente más que vas a cubrir, entonces se van a abarcar mayor cantidad de personas. Ujú. Entonces eso de repente va a llegar en algún momento, incluso sí, recientemente, hace 2 años, 3 años, ya estamos manejando que probablemente una sola dosis en menores de 14 años va a ser suficiente. Pero como dices tú, o sea, sí hay que eh, contempor- eh, contemporizar a la paciente y por supuesto eh, el tratamiento que es bueno para mí no es bueno para ti, todo va a depender de muchos factores, ¿no? Claro. De la edad. Mira, yo te quería preguntar, y no sé si es un mito o es una realidad, ya tú me dirás. En teoría, cualquier cicatriz en el cuerpo que genere fibrosis, pues puede ser potencialmente cancerígena. ¿Qué de cierto es que todas aquellas mujeres que han tenido lesiones y, bueno, han pasado por distintos tratamientos, bien sea esto de quemar, no recuerdo cómo que se llama eso, lo del ácido, bueno, que se han hecho varios tratamientos y tienen como que varias cicatrices de lesiones previas, puedan degenerar en un cáncer, precisamente porque el cuello ha estado maltratado precisamente por lesiones previas. ¿Eso puede pasar o no sucede de esa manera? O sea, como te digo, anatómicamente Ujú, hay factores que hacen que un cuello se contamine más fácil del virus, ¿no? Pero más que todo depende de si tiene de repente las glándulas endocervicales muy expuestas, si el orificio cervical externo esté muy abierto, la condición hormonal de la paciente, pues no es lo mismo una adolescente a una anciana o una niña o ujú, aquellas pacientes en edad fértil, realmente va a depender, pero que de por sí esté presente una cicatriz por algún desgarro, algún procedimiento, si esa cicatriz o ese desgarro hizo que estuviera más expuesta la unión escamocolumnar o ujú. esa zona de transformación, que es donde ocurre la mayoría de las lesiones, es como que favorece que la persona se puede contaminar, pero Ok, no que de por sí el tejido va a malignizarse. ok. Sí, la mayoría de los cánceres de cuello de útero, en más de un 90% es gracias al virus de papiloma humano. O sea, así como el Helicobacter pylori está muy involucrado en el cáncer de estómago, Ujú. ya nosotros tenemos el culpable desde hace años y ya lo tenemos señalado, que es el virus de papiloma humano, para cáncer de cuello de útero o la mayoría de los cánceres de cuello de útero. Hay otros tipos de cáncer que no están relacionados al virus de papiloma humano, pero que es un pequeño porcentaje, ¿no? Sí, también tuve un caso, Jesús, de cáncer de vagina. Sí, Igual por BPH y bueno, igual, sí. estadio 3. Una Sí, es cosa que que yo como te digo, digo, wow. Mm, con la vacunación y con la prevención, ujú, te estás evitando el principal, que es el cáncer de cuello de útero, ujú, pero también cáncer de vagina, de vulva, de ano, de mm, garganta, de boca, ok. porque el epitelio o el tejido es parecido, entonces el virus es, eh, es afín a contaminar esos tejidos, ¿no? Sí. Ahí es donde vemos las relaciones, por supuesto, anales, el sexo oral, donde sí nos podemos contaminar. Hay casos que, por supuesto, muy diagnosticados por odontólogos, por otorrinos, que pueden identificar las lesiones. Entonces, te mandan al ginecólogo o te mandan al urólogo. Entonces, no solamente es cáncer de cuello de útero, también en los hombres, cáncer de ano,
y bueno, muy baja incidencia de cáncer de pene, pero puede ocurrir, por supuesto. Claro, claro. Ahora, una pregunta, en cuanto, como esto también es muy importante porque es un tema de conocimiento, y lo que tú dices es verdad, bueno, aquí por nuestra cultura latinoamericana es muy común, no quiere decir que sea normal, pero es muy común que la mayoría de las mujeres hayan estado expuestas a alguna cepa de BPH, que una la haya desarrollado, es un condicionante de la epigenética, o sea, de tu estilo de vida, que se haya detonado o no la expresión de la patología, pero siempre es bueno que la gente sepa que si lo tienes o tuviste expuesto, lo importante es la prevención y el tratamiento oportuno. A mí me parece súper importante. Y Claro. para dar actualidad, porque bueno, obviamente pues, yo me quedé en el pasado, yo ahorita desconozco porque no es mi área, esa es tu área. ¿Cuáles son los tratamientos que están en este momento en boga para tratar estas cepas más comunes? Ya, bueno, por supuesto identificamos la cepa Ujú, y clasificamos la paciente, pues, pacientes de bajo riesgo a generar cáncer, pacientes con alto riesgo a generar ujú, cáncer. No quiere decir que yo tengo la cepa 16 y obligatoriamente me va a dar cáncer, lógico que no, pero si tienen con mayor riesgo, ¿no? A ujú, generar, eh, por lo tanto debo entrar en un seguimiento estricto. ujú, Pero una vez si ya tengo la lesión, va a depender del tipo de lesión. No es lo mismo una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado, pero también va a depender de la edad de la paciente, del número de hijos que tenga, del momento. ujú, Hay tratamientos con electricidad o ujú, electrocoagulación, hay tratamientos con láser, vaporización por láser. Eh, realmente hay tratamientos con crioterapia, ujú, hay tratamientos con sustancias que hacen que la lesión retroceda, por decirte, para que me entiendan, cremas vaginales que puedan retroceder la lesión. Sin embargo, esto no lo hacemos en virus de alto riesgo, lo hacemos en virus de bajo riesgo, ¿no? ok, Hay tratamientos donde ya tenemos que hacer una cirugía, donde, eh, por supuesto, hacemos una decisión cuando la lesión probablemente abarca un poco más el espesor del tejido, que es en los casos de NIC2 o ujú, NIC3, que es cáncer in situ. ujú, O sea, el cáncer está allí, pero no ha avanzado a la membrana, ujú, entonces ahí hacemos el procedimiento que se llama conización. ujú, Son procedimientos que van a depender de la paciente si son en el consultorio o si son en quirófano. Va a depender del umbral del dolor, va a depender de la paciente en general. No es lo mismo una paciente que haya pasado por un parto, que que está sabe lo que es más el dolor. tranquila, sabe eso, a una paciente que obviamente no tiene experiencia en procedimientos ginecológicos y lógico, de repente se va a poner más ansioso. Entonces uno decide el tipo de tratamiento. Pero ahorita que estoy hablando de la conización, Ujú, entonces en la adolescente he visto muchos tratamientos agresivos sin necesidad ujú, y es lo que tenemos que estar hincapié. En la adolescente preferible mandarla a un especialista si tenemos dudas, porque si hacemos una conización de repente a los 16 años, 17 años, 18 años, donde extraemos incluso cerca de 2, 3 centímetros de longitud del cuello del útero, que es lo que mide, ujú, hacemos conos muy profundos, realmente podemos interferir en su fertilidad en un futuro. Incluso hay pruebas que te dicen, bueno, diagnosticaste un NIC2 que va para cono aparentemente, ujú, pero es una paciente que no ha tenido hijos, que es joven, que pueda repercutir en su fertilidad el cono. ujú, Podemos hacer otra prueba que nos dice si ese NIC2 muy probablemente vaya a progresar o vaya a avanzar o no, se puede vigilar. Entonces, como les digo, todo va a depender de la paciente, del diagnóstico, la lesión, la extensión y las características. Entonces, tratar de en la adolescencia no hacer tratamientos tan agresivos que pueden más bien perjudicar. Yo he tenido claro. pacientes que con una lesión de bajo grado, cono, No, no, no. imagínate, no es Ahora, necesario.
es importante porque capaz no todo el mundo sabe y esa pregunta la suelen hacer. Sería bueno, que en palabras sencillas tú pudieses como que definir y diferenciar entre NIT 1, NIT 2, NIT 3. Sí, depende de la extensión de la lesión. Ujú. O sea, el NIC 1, imagínense, abarca un dedito, el NIC 2 ya abarca dos deditos y el NIC 3 ya abarca todo el espesor. En Entonces, el, en, obviamente, en el NIT 1 tú te quedas con tratamientos tratamientos de... más sencillos de vaporización, Ujú. de electrocoagulación, incluso puedo poner medicamentos como es un gel vaginal que retrocede la lesión, pero mientras que yo sepa que es un virus de bajo riesgo y Y la el edad de la ácido, paciente. ¿cómo se llama el tratamiento del ácido? Ácido tricloroacético se usaba, pero eso lo usaba tu papá hace años. Pero bueno, imagínate la información que yo tengo, ya eso no se usa, ¿verdad? No, casi no, no, Entonces, casi no se usa en es cuello. el gel, No, la es muy crema, raro que se vaporización. use en cuello porque es un ácido que puede causar estenosis o cicatrices en el cuello del Mm, útero. Incluso me puede deformar que yo no veo la unión escamocolumnar y si yo no puedo ver y saber cómo está el tejido, no puedo asegurar a la paciente que está bien o está mal. Entonces, siempre un estudio colposcópico es satisfactorio cuando yo puedo ver esa unión escamocolumnar, porque son dos tipos de tejido. Imagínense que el cuello del útero es como una dona, entonces tengo un tejido adentro y un tejido afuera. ujú. En esta unión de esos dos tejidos es donde está más frecuente el cáncer de cuello de útero por virus de papiloma humano. Entonces, si yo pongo ácidos y deformo eso, eso no lo voy a poder ver y lógico, Ujú. no voy a saber si eso adentro está bien o no. Entonces, no, se utiliza tratamientos distintos que hacen Ujú. que el tejido No se es como que se regenere, modifique. no se Mm, modifica, se regenere, salga la lesión y yo después puedo estudiar esa zona sin problemas. ok, Ujú. y cuando es NIT 2 y NIT 3, ahí sí califica a cono, conización. ¿Y cómo es que se Sí, llama la otra? con, Crioterapia. ¿perdón? La que tú mencionaste. Hacer la operación con láser. No, NIC 2 y NIC 3 por lo general es cono, Ah, pero el cono. NIC 2, como te Ujú, digo, en la adolescencia, adultos jóvenes que no han tenido embarazo, pues ya se pueden hacer otro estudio más avanzado ujú. que te indica que esta lesión sí va a progresar a NIC 3, mejorarle el cono, o no, si la puedes vigilar un poquito. Si hay, por ejemplo, el P16, eh, P16. que Ok. se puede solicitar en la muestra, en el tejido que tomamos en la biopsia, y nos va a dar, por supuesto, otro tipo de resultado, que es otro tipo de conducta. ¿Sí? O sea, eso es súper importante porque estamos viendo que no es solo o sea, no es una sola vía, sino que si realmente la persona, la mujer toma conciencia y hace la prevención en el sentido de que lo que tú siempre dices, el abordaje integral, o sea, conversar, si la persona está pensando en tener relaciones sexuales, el entender que se tiene que cuidar no solamente porque vaya a tener hijos o no, sino por enfermedades de transmisión sexual, luego el tema de la vacuna y luego el tema de que normalmente uno debería ir al ginecólogo mínimo una vez al año. Pero yo supongo, como tú bien lo dijiste, que si la persona ha tenido el contacto con el virus y a ti te gusta vigilar de cerca, que vaya cada 6 meses a consulta, a hacerse lo que se tenga que Sí. hacer. Hay tratamientos desde el más sencillo hasta el más complicado, pero para llegar al más complicado hay muchos descartes. Entonces, eso es importante, porque se pueden evitar muchas Claro. cosas. Sí, sobre todo la orientación, la prevención, la educación, lo que tú dices. Eh, realmente hemos luchado los ginecólogos infantiles e Ujú. infantojuveniles en la orientación a las niñas y adolescentes, porque sí existe en Latinoamérica esa creencia que si le enseñas al adolescente, pues es darle permiso, es lanzarlo a la vida de las relaciones sexuales. Entonces, sí hemos tenido esa barrera con los padres. Gracias a Dios, no todos se han cambiado. Sí hay padres que se recuerdan cuando fueron adolescentes y entienden la importancia. Pero no hay ninguna estadística que diga que por hablarle al adolescente de sexualidad, eso va a aumentar las infecciones de transmisión sexual, el embarazo. Más bien no, se sabe que eh, va va a planificar su vida de Ujú. manera más óptima. Entonces, por ejemplo, el adolescente a veces desconoce que debe usar doble método,
no utilizan el condón de manera adecuada, no sabe a veces que para sexo oral ahí se tienen que utilizar también métodos de barrera. eh, en fin, o sea, la educación es primordial. Nosotros, los ginecólogos infantiles, sabemos que la primera consulta debe ser entre 8 a 10 años. Obviamente, a esa edad No, no es que se va a está hablar de joven. sexualidad Mm, tan abiertamente, pero sí es ese primer contacto, es como una consulta pediátrica eh, especializada donde explicamos las partes del cuerpo, hacemos prevención del abuso sexual y preparamos a esa niña a los cambios de la adolescencia. Ya en la adolescencia empezamos a hablar de otras cosas, no es lo mismo un adolescente de 12 años, no le voy a hablar igual de sexualidad que un adolescente de 18. Entonces, sí, aquí es donde la prevención ujú. eh, realmente toma la importancia, porque allí ya hablamos de la importancia del tamizaje, la vacunación, modificar los factores de riesgo Ujú, para reducir el problema. ujú. Ahora, para ir cerrando, que me parece súper importante todo lo que tú has dicho, porque bueno, obviamente, como conversamos, el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, es el que le sigue al cáncer de mama, o sea, en cuanto a incidencia. Primero está el de mama y luego Sí. le sigue el de cuello uterino. Y eso se puede perfectamente prevenir porque el 90% es responsable del virus del papiloma humano. Entonces, eso es súper importante el entender que hay que Sí, acudir al prácticamente especialista. el que se puede prevenir. Claro, hay que acudir al especialista, hay que trabajar en el estilo de vida, en la epigenética, porque la epigenética también determina que una expresión viral se dé o no. Eso es súper importante. Ahora, por ejemplo, tu consulta ginecológica, normalmente, ¿cuáles son tus métodos, los exámenes que cubren tu consulta para que las personas se informen? Bueno, principalmente cuando aperturamos la historia clínica, hacemos un interrogatorio, empezamos la orientación. La Ujú, orientación se realiza desde que estamos hablando, desde que estamos examinando, ujú, hasta que estamos indicando algún tratamiento. La orientación, la comunicación y la educación desde el primer momento. Ahora, en temas de cáncer de cuello de útero, obviamente está el examen físico completo, donde ujú, examinamos cuello de útero, vagina, vulva, ano, ujú, y si la paciente entra en el tamizaje, se realiza el test de Papa Nicolau o la citología endoexocervical. ujú, Eh, Obviamente tenemos la herramienta de la colposcopía, donde colocamos unos líquidos especiales en cuello de útero, vagina, para identificar lesiones premalignas, porque como bien lo dijiste, el cáncer no se expresa inmediatamente. O sea, hay una ujú. lesión que tiene años transformándose, que tiene años modificándose y que en algún momento va a convertirse, va a malignizarse. Entonces, esa lesión es que se identificó a tiempo. Hay pacientes que más bien les digo, gracias a Dios, menos mal que la estamos identificando, tranquila, no es cáncer. Es importante identificarla porque ya sabemos que tienes, ya aplicamos el tratamiento y ya modificamos los factores que podamos modificar. Entonces, dejar, por supuesto, atrás y, y seguir pensando que la consulta ginecológica es acostarte, vamos a tomar la citología ya, yo le mando el resultado, listo. Ujú. No, la consulta ginecológica es una evaluación integral de la mujer donde podemos referir al endocrino, al nutricionista, al dermatólogo. Yo he diagnosticado problemas cardíacos, de hipertensión, pueden decirlo mis pacientes, yo les examino de la cabeza a los pies. Ujú, Lógico, tienes que ver si la paciente tiene insuficiencia venosa periférica, varices, edemas, tienes que ver, eh, por supuesto, si es una paciente hipertensa, está en la menopausia, entonces el tratamiento o la manera de abordar la paciente es de manera integral. Obviamente el ginecólogo siempre tiene los recursos a la mano, que son la ecografía, la colposcopía y, por supuesto, la realización de la citología, la genotipificación del virus de papiloma humano. Tenemos a la mano siempre estos recursos. Entonces, sí, sí, un manejo integral. todos esos procedimientos, incluida la vacunación, tú la haces en tu consulta privada, ¿verdad? Tenemos la vacunación,
claro, yo dispongo de todas estas herramientas y la evaluación integral, Ujú, porque la idea es esto, que la paciente se maneje de una manera integral. ujú. Perfecto. Mira, aquí te dejaron una pregunta que me pareció importante, que dice, cuando se realiza la conización, ¿se regenera el cuello? Sí, sí, sí. Realmente va a depender de qué grosor, qué tanto abarqué en la conización. Si la conización fue al frío, que es cuando se hace con bisturí, Ujú, o con asa, que creo que fue la pregunta que hizo la persona, con ujú. asa de lip, es Ajá, Sadelip, un, sí. sí, es un dispositivo pues que tiene la forma del cuello del útero, hay formas redonditas, hay formas triangulares, para que tú, dependiendo de la lesión, dependiendo de las características de la paciente, decidas qué es lo mejor. Entonces, sí, obviamente vamos a tener enconos de repente muy pequeños, donde la lesión se encontraba muy puntual. eh, Vamos a ver luego físicamente cuando se cicatrice un cuello prácticamente normal, pero enconos que son más profundos Ujú, o más amplios, sí vamos a ver que ya el orificio cervical externo queda modificado, sí queda más amplio. eh, que ese, por supuesto, es uno de los riesgos en un futuro embarazo, que claro. quede débil y que la paciente pueda presentar alguna consecuencia, pero es dependiendo del tamaño del cono, podemos luego ver un cuello macroscópicamente normal, de tamaño normal, o podemos ver uno modificado. Pero sí, el cuello va a cicatrizarse y bueno, lógicamente luego lo vamos a ver normal. Perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado hoy, que ha sido maravillosa, de verdad que sí, bastante. Ya tomé notas para hacer un resumen, pero bueno, la conclusión con que me gustaría que la comunidad se quede es el tema de la prevención y la información, o sea, no es un estigma, no es una etiqueta, ya estamos hablando y lo están escuchando de un especialista, el BPH en la actualidad es muy común. Lo más importante es diagnosticarlo a tiempo, hacer el tamizaje, la tipificación, el tratamiento que corresponda de acuerdo al nivel que tú estés y sobre todo el control, porque todo eso es lo que va a determinar definitivamente que si hay algo que esté malignizándose, pues se trabaje a tiempo, que no metástasis, o sea, que no haga metástasis y que se puedan prevenir muchas otras cosas que en un futuro puedan ser lamentables. Sí, lamentándolo mucho en países en vías de desarrollo, pues sigue siendo muy frecuente, es muy común, pues se han hecho muchos esfuerzos en la vacunación, en la orientación, pero todavía tenemos esa resistencia Uh -huh. a dar información, sobre todo a los niños y adolescentes. Mira, Entonces, Jesús, aquí te dejaron una pregunta. Si a mis 31 años me hice una colposcopia, ahora a mis 43 debería de hacerlos de nuevo. Nick 1. realmente em, va a depender de muchos factores porque, como les dije, las normas internacionales Sí. son a veces un poquito más suaves en el control. Incluso sabemos, de 21 a 60 años, el Papa Nicolau, si sale negativo, se puede repetir cada 2, cada 3 años. Y si lo hacemos con una genotipificación y ambos salen negativos, podemos repetirlo a los 5 años sin problemas, pero son de repente normas que en nuestra población son muy estrictas. Entonces, yo diría que es preferible si tuvo una lesión Uh -huh. relacionada al virus de papiloma humano, si tuvo un IC1, así sea, que fue una cepa de bajo riesgo, ¿por qué no? Si la colposcopia es un estudio sencillo, fácil, no es costoso, ¿por qué no realizarlo? Yo sí lo realizaría sin problema en su control ginecológico, le realizaría, por supuesto, el Papa Nicolau con la colposcopía. Por lo general, sí lo incluyo en pacientes que han tenido un antecedente. Ah, súper importante eso que estás diciendo. Bueno, y ahí la persona tuvo su respuesta. Bueno, si todas si hay pacientes, por ejemplo, que nos estén viendo y viven aquí en Ecuador y están en Quito, ya saben que, bueno, tienen los datos de Jesusana, se consigue en Instagram como doctora Jesusana Materán, ¿verdad? Jesusana Materán con Doctora seguido. Jesana Ah, no, solo. doctora.
de Susana. Y ahí van a tener toda la información para su consulta privada, sus tratamientos, porque tú haces muchísimas cosas, no es nada más eso. Todo lo demás que tú en este momento estás aplicando. Y bueno, a través de tus redes sociales también aportas mucha información. No sé si aquí te colocaron la mejor doc, Luisa Angélica. No sé si también ves pacientes Gracias, internacionales. Angélica. Perdón, como di el saludo a mi paciente, no, no te escuché lo último. Que Perdón. si también ves personas internacionales, así sea a nivel de Sí, asesoría. sí doy teleconsulta. Ujú. Eh, realmente sí podemos dar solución a muchos problemas, pero bueno, la limitación del examen físico, pues, lógicamente es un poco difícil. Pero sí pueden contactarme por alguna orientación, alguna conducta, alguna asesoría de manera por teleconsulta. Bueno, Gracias. aquí hay mucha gente que te manda corazoncitos, Gracias. excelente médico. Bueno, yo también puedo dar fe de eso. Así que bueno, Jesús, muchísimas gracias por toda la información. Estuvo maravilloso. Que las personas sepan que esto va a Gracias. quedar grabado en el feed de Instagram y también lo voy a montar en el canal de YouTube para que, bueno, las personas pues, yo voy a dejar tus números de contacto y tu información para que la gente que esté interesada en una consulta presencial o una asesoría a distancia también te contacte. Y bueno, muchísimas gracias. Ya, muchas gracias por la invitación y lo que quiero hacer hincapié es esto. No hay que esperar que exista un problema para consultar. Ujú. Entonces, podemos ir a la consulta eh, solamente para revisión, orientación, prevención y podemos también difundir la información, podemos educar a nuestra amiga, a nuestra vecina, eh, a nuestros familiares en conocimiento de todos aquellos elementos que nos ayudan a prevenir el cáncer de cuello de útero. Total. Mientras más prevención haya y más información, estamos alejando la enfermedad. Muchísimas gracias, Susana, que tengas Muchísimas feliz noche. gracias y estamos en contacto. Gracias. Cuídate mucho. Feliz noche.